Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano. Estamos emitiéndolo desde Argentina, como todas las semanas, y la información que damos obviamente tiene que ver con lo que ocurre en Latinoamérica y en el mundo. Nos pueden encontrar también en nuestra página web, resumenlatinoamericano.org, donde colgamos habitualmente los programas de radio, el programa de televisión, y encontrarán la información que damos diariamente sobre lo que viene ocurriendo en el continente y en el mundo. Y hoy vamos a hablar de un tema, obviamente, que todos estos días nos mete en un terreno de mucha impotencia, de mucho dolor, de mucha zozobra, sobre lo que está ocurriendo con el pueblo palestino, con los niños, las niñas, las mujeres, los hombres que son asesinados desde el 7 de octubre pasado, cuando el pueblo palestino se levantó en un basta ya frente a 76 años de colonización, de sometimiento por parte del Estado sionista de Israel. Hoy vamos a ver un documental que se llama El rugido de un pueblo, que tiene que ver precisamente con la historia de lucha del pueblo palestino, pero también con la historia de la colonización que viene sufriendo este pueblo. Está hecho por Erra Producciones, es una producción alternativa, pero que marca claramente lo que ha significado para el pueblo palestino estar bajo un Estado que lo oprime, que lo somete y que trata de humillarlo diariamente. Vamos al documental. Durante 105 años, incluidos 30 años de colonialismo británico y 75 años de ocupación militar sionista, los principales gobiernos occidentales han guardado silencio o sido cómplices del sometimiento sistemático al pueblo palestino. Gracias al mandato imperial de los colonos británicos, el movimiento sionista, creado a fines del siglo XIX por banqueros judíos europeos para ayudar a la creación del Estado de Israel, atacó a Palestina y asaltó su cultura recurriendo a una barbarie sin tregua, usando la humillación, la desesperación y la masacre como mecanismos para la opresión y el apartheid. Palestina fue expoliada, mutilada, dividida, ¿y la voluntad de su pueblo? Bueno, esta es una de las gloriosas partes de la historia en las que los pueblos no se doblegan y eligen el camino de la resistencia. En 1918, el pueblo palestino poseía el 98,5% de la tierra de Palestina y representaba el 92% de la población de la tierra de Palestina. Mientras, los judíos fueron llevados a Palestina en campañas de inmigración masiva coordinadas por las autoridades coloniales británicas y el movimiento sionista. En aquel momento, se le negó al pueblo palestino el derecho a la autodeterminación y las bandas sionistas emprendieron una campaña de limpieza étnica contra el pueblo palestino, destinada a expulsarlo de sus tierras y regiones. Como resultado, las bandas sionistas se hicieron con el control por la fuerza del 77% del territorio histórico de Palestina, del que expulsaron al 57% del pueblo palestino, destruyeron más de 500 aldeas y ciudades palestinas y cometieron decenas de masacres contra los palestinos, que culminaron con la creación de la entidad sionista en 1948. Además, prolongando la agresión, las fuerzas israelíes ocuparon el resto de Palestina en 1967, incluyendo Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén, así como territorios árabes alrededor de Palestina. Durante estas largas décadas, el pueblo palestino ha sufrido todas las formas de opresión, de injusticia, de expropiación de sus derechos fundamentales.
Si algo desenmascara a los estados abiertamente fascistas y terroristas, es la existencia de presos políticos y cárceles de exterminio. Estos centros de tortura institucionalizada son opacos y están blindados ante cualquier ridícula resolución humanitaria cuyo cumplimiento nunca parece ser imperativo. Según los datos del propio Servicio de Prisiones de Israel, cerca de 10.000 palestinos están retenidos en prisiones oficiales israelíes. De forma excepcional, los palestinos capturados en Gaza son enviados a 3 campos militares convertidos en centros de detención ilegales y sobre los cuales las autoridades se niegan a ofrecer información. Los miembros del Club de Prisioneros Palestinos nos explican que las instituciones enfrentan grandes desafíos en el seguimiento de la cuestión de los detenidos en Gaza, y los datos disponibles están representados por algunos de los nombres de los campos y prisiones en los que se encuentran detenidos de Gaza, incluido el campo de Sde Temán, en Beersheba, el campo de Anatot, la prisión de Ofer, la prisión de Damón y otros campos pertenecientes al ejército de ocupación. Según testimonios de palestinos que han salido de estos centros, los detenidos están confinados en jaulas a cielo abierto, con los ojos vendados y esposados las 24 horas del día, forzados a permanecer de rodillas la mayor parte del tiempo. Hay cientos de prisioneros heridos porque los están golpeando, no les dan comida suficiente, han duplicado el número de presos por habitación, no les dejan salir de sus celdas, no reciben ninguna medicina. Por si esto fuera poco, los niños palestinos son los únicos del mundo que son juzgados y condenados por tribunales militares. La simple ejecución de acciones políticas legítimas, como el lanzamiento de piedras contra los tanques y bulldozers que amenazan sus casas, es motivo de detención y castigo. Recordemos también que la llamada Ley de Combatientes Ilegales permite detener a una persona sin orden judicial hasta por 45 días y que puedan pasar 75 días sin que un juez vea el caso o sin ser visitadas por un abogado. Las leyes militares israelíes, inspiradas en las leyes coloniales británicas, mantienen encarcelados y en verdaderas condiciones de exterminio a civiles, a militantes y a dirigentes de organizaciones políticas y armadas en Palestina ocupada. El prisionero liberado, Mamdouh Amira, declaró a Al-Mayadeen que, desde el momento de su arresto hasta el momento de su interrogatorio, el ente ocupante lo aísla deliberadamente del entorno externo y el preso permanece durante largos periodos sin saber la hora y los días. Es una política que tiene como objetivo despojar al palestino de su pasado y un intento para quitarle la esperanza y despojarlo de su memoria. A pesar de que los criminales nazisionistas plantean la pena de muerte como solución a la superpoblación en las cárceles israelíes, creyendo que la muerte puede acabar con la resistencia de un pueblo en lucha, Amira destaca la huelga de hambre como la forma más elevada de protesta contra las políticas de ocupación. בסוף ישפטו, אתם עוד תראו, לא האמנתם שיש שפיטת רעב בהתחלה, כפי שהייתה, לא האמנתם, אבל עוד תאמינו, שתהיה עוד פעם, כי זה מתגלגל, מגיע עד נקודת השפט. El 13 de julio de 2021 salía de la cárcel una carta de Khalida Harrar para que sirviera de despedida a Suha, su hija, tras la prohibición de asistir a su funeral a tan solo 2 meses de su liberación en septiembre de 2021. En ella escribía: Suha, mi preciosa, me han despojado de darte un último beso de despedida. Me despido de ti con una flor. Tu ausencia es abrasadoramente dolorosa, insoportablemente dolorosa. Pero me mantengo firme y fuerte, como las montañas de la amada Palestina. Pese a las terribles condiciones de desigualdad, los palestinos, manteniendo firme su espíritu de resistencia, han asestado duros golpes en el corazón de la bestia. Hablamos de 2 grandes revueltas organizadas contra la ocupación, la limpieza étnica y el exilio forzado. El 8 de diciembre de 1987, el pueblo palestino al completo se une para organizar la solidaridad tras el atropello de 4 trabajadores en un puesto de control israelí, hechos que propiciaron lo que conocemos como la primera intifada. Las marchas y protestas masivas se sucedían, paralizaban la sociedad e iban incrementando su intensidad debido a la brutal represión del ente sionista, ampliando sus formas de lucha hasta la revuelta.
La primera intifada ha sido conocida como la Revuelta de las Piedras. Huelgas generales, ausentismo y boicot laboral de los trabajadores árabes en empresas israelíes acompañaban a las protestas en las calles, donde jóvenes palestinos llenaban sus bolsillos de piedras y con la cufilla cubriendo su rostro se disponían a enfrentar valientemente los tanques del ocupante. En 1993, Yasser Arafat y el primer ministro israelí Isaac Rabin firman los acuerdos de Oslo a pesar de los crímenes que cargaba Rabin a la espalda, entre los que se destaca la orden de romper las extremidades de los palestinos con grandes piedras como castigo por las protestas de la primera intifada. Tan solo 11 años después de aquellas imágenes de Arafat y Rabin en la Casa Blanca, es asesinado el presidente palestino. Todo apunta a que fue envenenado con polonio 210, ya que tras la autopsia de su cuerpo se encontró este compuesto radiactivo y tóxico en una alta dosis que superaba en 18 veces la normal. El destino de Rabin no fue muy distinto, siendo asesinado el 4 de noviembre de 1995 con 2 disparos por el ultranacionalista judío Yigal Amir. Actualmente Amir continúa encarcelado y su familia mantiene una campaña por su liberación. Apoyada por los yanquis, la organización terrorista Israel utilizó los acuerdos de Oslo para su propio beneficio, estableciendo una enorme red de puestos de control como método de aislamiento y tortura psicológica contra los palestinos, e incumpliendo todos los acuerdos de retirada de los territorios ocupados, imponiendo nuevamente su voluntad por la fuerza. La constante agresión israelí contra Gaza y Cisjordania, reduciendo cada vez más los límites de sus fronteras y convirtiendo Palestina en una verdadera cárcel al aire libre, tensaba el ambiente hasta la crispación. Muestra de ello, y a la vista de que la vía diplomática no funcionaba con las bestias sionistas, en septiembre del 2000 el pueblo palestino comienza la segunda intifada, conocida también como la Intifada de Al-Aqsa, que inaugura por parte de los genocidas un ciclo de ataques, represalias, asesinatos, detenciones y demoliciones, es decir, gravísimos crímenes contra la humanidad que 24 años y casi 50.000 civiles asesinados después todavía no han sido juzgados. Voy a contarles sobre mi experiencia en Gaza, lugar al que viajé varias veces, me quedé meses, luego en el viaje de 2013 me quedé sin salir de la franja más de 3 años, estuve hasta finales de 2016. Es muy difícil entrar y muy difícil salir de la franja de Gaza. ¿Cómo es sobrevivir en Gaza? Les describo el campo de concentración que yo conocí, que viví, donde tengo familias, amigos, vecinos, porque estuve durante años allí. Lo que más me sorprendió en mi primer viaje a Gaza fue que me imaginaba que me iba a conseguir, obviamente, un pueblo que está aislado. Me imaginaba un pueblo relativamente resentido, amargado. A ver, yo lo estaría. El dolor te puede hacer convertirte en un victimario o te puede hacer todavía más compasivo, más sensible hacia el dolor del prójimo. Ese ha sido el caso de Gaza. Gente solidaria, un pueblo amable, con un tejido social impresionante de ayuda. Ellos decían, estamos pasando una situación terrible, pero aquí nadie pasa hambre en Gaza, porque es verdad, el vecino sabía que el de al lado no tenía comida y compartía su comida con el otro. Un pueblo en que el dolor fortaleció lo humano en vez de endurecerles el corazón. Y no estoy idealizando para nada, estoy nada más relatando mi experiencia y los resultados de esa especie de laboratorio terrible que tiene Israel sobre esa zona de Palestina. En el pueblo de Gaza, los resultados fueron un pueblo amante de la educación, les encanta estudiar, las mujeres encabezan la matrícula universitaria, profesionales, los estudiantes se desviven por aprender, en cada lado hay una biblioteca, había una escuela que levantaban con sus propias manos y si se la bombardeaban la volvían a levantar, un pueblo muy culto, un pueblo que hace como instrumento de su resistencia es su memoria, su cultura, sus tradiciones, todo ese bagaje cultural de un pueblo milenario, un pueblo de campesinos, un pueblo de comerciantes, un pueblo de pescadores, muy sufrido, bombardeado continuamente. Yo estuve durante los bombardeos de 2014, esa agresión brutal que en 51 días dejó casi 3.000 personas asesinadas, entre ellas casi 600 niños.
Bombardearon hospitales, yo estaba dentro del hospital Al-Wafa cuando lo bombardearon, así que puedo dar fe, soy testigo de primera mano de que Israel bombardea hospitales, destruyeron, convirtieron a Shishai en cenizas. Mi experiencia en Gaza es entre lo terrible y lo hermoso. A mí se me murió un niño en los brazos destrozado por Israel. En una cristalina mañana, mientras sacábamos cuerpos y cuerpos de mártires de los escombros, cayó a menos de cuadra y media un misil, reventó toda una casa y la ambulancia se nos llenó en menos de un segundo de gente destrozada, sangre, entre ellas un niño que murió en mis brazos con todos los intestinos fuera del abdomen y todavía estaba vivo y yo no sabía cómo sostenerle la cabecita y a la vez taparle los ojos y tratar de, con una gasa que me pasó el paramédico de nuestra ambulancia, introducirle los intestinos dentro. No sabía qué hacer para que ese niño no viera en qué condiciones estaba. Obviamente estaba agonizando, le faltaba toda la pantorrilla, el pie le colgaba de un pequeño tendón. Yo pensé que tenía el puñito apretado mientras íbamos en viaje rapidísimo al hospital Al-Aqsa. Fue perdiendo el color frente a mis ojos y falleció desangrado. Y así tantos niños que sacamos de los escombros, con sus pijamas, estaban durmiendo en sus cunas. Todo lo que les estoy contando pasó en el 2014 y pasó antes, pasó en el 2008, volvió a pasar luego, en el 2021, en el 2022. Israel los encierra y los bombardea como quiere y ahora está terminando de exterminarlos porque sabe que su única manera de subsistir como ente genocida es exterminando o expulsando a la población nativa. Los acuerdos de Oslo II colocaron a la autoridad palestina a cargo de la seguridad interna, el orden público y los asuntos civiles en las zonas designadas como áreas A, B y C. Las zonas incluyen importantes centros de población palestina como Ramallah, Belén, Nablus, Jenin, Tulkarem, Qalqilia, Jericó y sus alrededores inmediatos, así como aproximadamente el 80% de Hebrón. En la actualidad, la Autoridad Nacional Palestina mantiene una vergonzosa política colaboracionista, habiéndose convertido rápidamente en grotescas marionetas al servicio del sionismo. Aplicando los más sucios métodos del terrorismo de Estado, reprimen y asesinan al pueblo que juran representar, mientras su mayor aspiración es gestionar las ruinas de Gaza y Cisjordania, claro está, a sueldo del invasor. El señalamiento y la condena de los elementos traidores y colaboradores es fundamental, ya que su naturaleza y objetivo es la destrucción de las fuerzas populares y sus lícitas organizaciones de resistencia. Completamente deslegitimados por su propio pueblo, han perdido cualquier oportunidad de reconocimiento internacionalista. Los trabajadores del mundo únicamente reconocemos la voluntad y las decisiones soberanas del pueblo palestino. Desde la Franja de Gaza, bloqueada por mar, tierra y aire, un acontecimiento ha puesto en peligro la existencia de Israel y ha revelado su gran fragilidad. ¡Allahu Akbar!
La acción realizada por la resistencia palestina el pasado 7 de octubre destapó debilidades en varios niveles de mando y defensa del ente sionista, convirtiendo la poderosa cúpula de hierro en la ya famosa cúpula de cartón y mostrando al mundo una esperanzadora realidad. El avance tecnológico militar al que la resistencia tiene acceso a día de hoy ha mejorado mucho su capacidad ofensiva, pudiendo así resquebrajar cada vez más profundamente los cimientos del sionismo. En una gran demostración de fuerza, las brigadas de resistencia y su unidad de campo han obligado a las unidades militares especiales israelíes a entrar en combate cuerpo a cuerpo, donde han quedado desenmascarados como auténticas ratas, incapaces de luchar contra la resistencia armada palestina que les enfrenta sin el más mínimo atisbo de miedo. Al contrario que los mercenarios israelíes, los palestinos mantienen una voluntad inquebrantable a pesar de la guerra de exterminio y están decididos a vencer. La operación Diluvio de Al-Aqsa del 7 de octubre tuvo como objetivo emplazamientos militares israelíes y buscó detener a soldados enemigos con el fin de presionar a las autoridades israelíes para que liberasen a los miles de palestinos detenidos en prisiones israelíes como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros. La resistencia palestina estuvo perfectamente disciplinada y apegada a los valores islámicos durante la operación y los combatientes palestinos solo atacaron a los soldados de la ocupación y a quienes portaban armas contra nuestro pueblo. Según dos informaciones aparecidas en el diario israelí Yediot Aharonot el 10 de octubre y en el diario Haaretz el 18 de noviembre, un helicóptero militar israelí mató a numerosos civiles israelíes, en particular a los que participaban en el Festival de Música Nova, cerca de Gaza, lugar en el que murieron 364 civiles israelíes. En la zona, el helicóptero israelí abrió fuego tanto contra los combatientes de Hamás como contra los participantes en el festival. Hay pruebas de que varios colonos israelíes de las colonias de los alrededores de Gaza iban armados y se enfrentaron a combatientes palestinos el 7 de octubre. Estos colonos fueron registrados como civiles cuando en realidad eran hombres armados que luchaban junto al ejército israelí. Quienes defienden la agresión de Israel no miran los acontecimientos con objetividad, sino que tratan de justificar la masacre de palestinos por parte de Israel, alegando que las víctimas civiles son daños colaterales de los ataques contra los combatientes de Hamás. A partir del 7 de octubre, la propaganda nazisionista perdió cualquier mínimo de amarre con la realidad y comenzó a difundir bulos de penosa calidad, pero con un contenido tan grotesco que solo sus retorcidas y macabras mentes podrían crear. Una vil proyección de sus acciones diarias en Gaza y Cisjordania, acciones de las que sí hay pruebas y que de nuevo reafirman lo profundamente enferma de fascismo que está la sociedad en el país inventado Israel, igualándose en sadismo a sus líderes políticos sionistas. כשהם צמים, כשהם עייפים, כשהם תשושים, לפרק להם את העצמות. לא מצליח להבין לאיזה רמה הגענו. ואנחנו מחכים כי הם בצום הרמדאן. צום הרמדאן זה הזמן הכי טוב להרוג אותם, כי הם חלשים ועייפים. ולא, אני לא מרחם עליהם. אני מרחם על האחים. אני קורא לו כבר היום להנחות את הצבא, להיכנס לרפיח ולהרוג אותם. Los israelíes se burlan públicamente del sufrimiento causado al pueblo palestino, de la sed, del hambre, se burlan de los bombardeos, de los crímenes de guerra y de los hogares y hospitales sin luz. Al mismo tiempo, una población fascista y racista que ha normalizado la destrucción humana, convirtiéndola en un espectáculo del que disfrutar en familia, se victimiza exageradamente cuando recibe una respuesta legítima. En el fantástico reportaje October 7, realizado por el medio Al Jazeera, se desmienten contundentemente y una tras otra las mentiras propagadas por los embusteros medios sionistas. De forma casi automática, los responsables de seguridad de Israel aseguraban que destruirían las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, pero como siempre, tras las bífidas palabras de los criminales genocidas, se escondían planes de masacre total contra civiles, bombardeos contra escuelas, hospitales y más de 15.000 infanticidios que los pueblos del mundo jamás perdonaremos. Durante meses hemos visto con nuestros propios ojos la verdadera cara de los herederos del nazismo. Meses en los que se ha retransmitido prácticamente en directo la brutalidad de la agresión sionista y sus métodos criminales.
La basura sionista bombardeó deliberadamente los que denominó corredores humanitarios, asesinó a más de 140 periodistas palestinos y libaneses, destruyó los hospitales más importantes de Gaza, dejando atrás fosas comunes con cientos de cadáveres de palestinos indefensos y prohibió la entrada de ayuda humanitaria, provocando una hambruna sin precedentes que, según las propias palabras de la ONU, alcanzó al 100% de la población de Gaza. Como muestra irrefutable de que los gobiernos proimperialistas y los pueblos no son lo mismo, desde el inicio de esta nueva agresión contra Palestina se sucedieron gran cantidad de manifestaciones masivas en las que los participantes se negaron rotundamente a condenar la resistencia armada, haciendo caso omiso del señalamiento constante por parte de los grandes medios de comunicación. Se iniciaron campañas de boicot a los productos de empresas israelíes y distintas acciones de protesta con el objetivo de contrarrestar la repugnante campaña mediática de intoxicación que se orquestó en contra de la soberanía del pueblo palestino y su derecho a utilizar los métodos de lucha que consideren necesarios. En un gran alarde de cinismo y bajo prácticas abiertamente mercenarias, los medios de comunicación que esparcen la propaganda gebeliana de la organización terrorista Israel parecen haber gastado sus 30 monedas, aunque a diferencia de Judas Iscariote quieren más y han demostrado estar dispuestos a lavar la cara una y otra vez a la escoria infanticida sionista. A pesar de ello, la propaganda sionista ha recibido un duro golpe del que difícilmente podrá recuperarse. Uno de los ejemplos de apoyo internacionalista más destacable son las acciones militares y populares en Yemen, el frente de resistencia de un pueblo fiel a su compromiso solidario contraído con Palestina desde hace décadas. A mediados de noviembre de 2023, el jefe militar de Ansar Allah, en un claro ejercicio de consecuencia, anunciaba que los hutíes atacarían los barcos que tuvieran alguna conexión con Israel, promesa que se materializó el 19 de noviembre del mismo año, cuando los combatientes hutíes secuestraron en el Mar Rojo el carguero Galaxy Leader, propiedad del israelí Abraham Anger, un magnate del transporte marítimo internacional, dueño y fundador de la empresa Rai Car Carriers, con base corporativa en el paraíso fiscal de la isla de Mans y con un patrimonio neto total de más de 2.000 millones de dólares. Desde entonces, y durante 28 semanas consecutivas, las impresionantes muestras de solidaridad del pueblo yemení han recorrido el mundo entero, reuniendo cada viernes a más de 1 millón de manifestantes en pie de guerra contra los crímenes de la organización terrorista Israel y el imperialismo norteamericano que lo sustenta. Actualmente, el Galaxy Leader está amarrado frente a las costas del puerto militar yemení de Al-Salif y los combatientes hutíes continúan sus acciones militares en el Mar Rojo, con una lista de más de 103 barcos interceptados, atacando con misiles diversos petroleros británicos y derribando drones estadounidenses. El criminal de guerra Benjamin Netanyahu es nieto del rabino Natan Milechkowski, difusor de las ideas derechistas del sionismo por todo el imperio ruso, e hijo del colono polaco fascista Ben-Zion Milechkowski, ideólogo del sionismo revisionista que emigró a Palestina en 1920, donde falsificó su apellido por el de Netanyahu, que en honor al sionismo sionista significa regalo de Dios. Podrido de una heredada mentalidad mesiánica y profundamente racista, es dirigente desde hace 15 años consecutivos de un estado inventado que se denomina a sí mismo el pueblo elegido y que ocupa una tierra de la cual se dice propietario por mandato divino. Debido a su estirpe, Netanyahu carga a sus espaldas todos los crímenes del sionismo, desde las acciones de las organizaciones terroristas como Haganah, Stern, Irgun, que cometieron espeluznantes masacres con el propósito de provocar terror en la sociedad civil palestina, hasta la nueva oleada de genocidio iniciada el 7 de octubre. Criado entre Israel y Estados Unidos y consultor económico en el Boston Consulting Group en Massachusetts, disfruta jactándose de su conocimiento de la política norteamericana, un conocimiento que ha utilizado para llevar a cabo la política de exterminio del pueblo palestino. לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. זו התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. תביא אותם לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך היישוב.
לחיות פה בצחוק ופשוט הם לא יכולים לסובב. זה מה שמביא אותם ואז, רגע, אבל אז שוב העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכניעו לנו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. Imágenes como estas nos demuestran que nada empezó el 7 de octubre, como las ratas embusteras sionistas nos han tratado de vender, y que desde luego no estamos ante un conflicto asimétrico. Es un genocidio orquestado, planificado desde hace décadas y que ejerce una violencia extraletal para dar un mensaje al mundo. Hace 78 años, a las 12:37 de la tarde del 22 de julio de 1946, una explosión destruyó los 7 pisos del ala sur del Hotel Rey David en Jerusalén. La acción fue perpetrada por la organización terrorista Irgun, participante activa de la masacre de Deir Yassin. El grupo Lehi fue fundado en 1940 por el judío radical y exmiembro del Irgun, Abraham Stern, un sociópata fascinado por el terrorismo religioso que abogaba por el exterminio total del pueblo árabe palestino. Desde entonces, la violencia política sionista no ha cesado, la tendencia ha sido exponencial y a día de hoy podemos asegurar que el Estado de Israel es uno de los estados más genocidas de la historia. Las FDI, como las conocemos hoy en día, son herederas directas de la Haganah, Irgun, Lehi, Palmach y otras tantas organizaciones terroristas financiadas por el sionismo. Como hemos podido ver, los crímenes de guerra cometidos por militares israelíes en Gaza y Cisjordania son de una crueldad sin límites. Durante la invasión terrestre a Gaza, fueron publicadas en varias ocasiones fotografías y escenas horrorosas de la detención de cientos de personas, desnudas y detenidas en condiciones degradantes para la dignidad humana. Les hemos visto humillando a mujeres palestinas, saqueando viviendas, masacrando civiles, bombardeando hospitales y dejando a su paso enormes fosas comunes de personas ejecutadas con las extremidades amordazadas. Estas alimañas han sido presentadas por los grandes medios de comunicación, propiedad de empresas israelíes, como el ejército más moral del mundo, y sin embargo, las acciones del ejército de ocupación sionista nos revuelven el estómago hasta la náusea. Donde había un pueblo cuyas raíces se remontaban a miles de años de historia, comenzaron a llegar desde 1881 grandes oleadas de judíos askenazis y sefardíes con la idea de fundar colonias y kibbutz en territorio palestino, imponer su cultura, su lengua y su dominio de la región. Actualmente, en lo que los degenerados llaman la democracia más desarrollada de Oriente Medio, los colonos, organizados en grupos paramilitares, disfrutan de total impunidad y protección de todo el aparato político, jurídico y militar del ente sionista. Supuestos civiles a los que podemos ver campando a sus anchas con armamento de gran calibre colgado al hombro, tratando de amedrentar al pueblo palestino, atacando a familias completas en sus propios hogares, arrancando sus olivos y asesinando a sus rebaños para que pierdan todo sustento. La lista de ancianos, jóvenes y niños palestinos que han sido asesinados impunemente por colonos es larga y pesada. Representando la tónica general, en estas imágenes podemos ver al colono Elisha Jared, el asesino impune de un joven palestino de tan solo 17 años. Ríe y se burla ante el tribunal porque se sabe impune, una impunidad que nos resulta conocida. En 1948, el 33º presidente de Gringolandia, Harry Truman, se convirtió en el primer líder mundial en reconocer el Estado judío. Desde entonces, todos los intentos de pacificación realizados por Estados Unidos, especialmente en 1948 durante el inicio de la Nakba, en 1967 durante la Guerra de los 6 días y en 1973 durante la Guerra de Yom Kippur, han resultado en el refuerzo, expansión y consolidación del macabro invento denominado Estado de Israel. Desde luego, esto no es casual y responde a los intereses anglosajones en la zona, que utilizan a Israel como proxy en Oriente Medio para evitar la influencia rusa y china en la región, entre otros menesteres. En la Declaración Conjunta de Asociación Estratégica entre USA e Israel en Jerusalén, Estados Unidos se comprometió a proteger a Israel y cumplir especialmente con el mantenimiento de su ventaja militar cualitativa, es decir, una indecente cantidad de millones destinados a financiar el desarrollo armamentístico israelí, usando los territorios ocupados de Palestina como lo que el periodista Anthony Lowenstein denominó un macabro laboratorio
escenario de pruebas. A su vez, la existencia de Israel proporciona una plataforma de aterrizaje confiable para el ejército estadounidense en Oriente Medio. No en vano, el senador demócrata Jesse Helms solía llamar a Israel el portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio. Para promover sus objetivos geopolíticos en una región altamente estratégica, los yanquis han enviado al menos 330.000 millones de dólares al sanguinario ente sionista, mientras su propio pueblo se ahoga en la miseria más absoluta. De las más de 79 veces que Estados Unidos ha emitido su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, al menos 47 veces han sido para derrotar resoluciones que critican o proponen acciones contra Israel, y prácticamente toda la Cámara Alta del Congreso estadounidense sigue el programa establecido por el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel, un lobby pro-israelí disfrazado de ONG con poder e influencia más que suficiente para destituir a congresistas y senadores. La CIA, el MI5, el MI6 y el Mossad han creado, financiado y patrocinado en múltiples ocasiones a organizaciones terroristas como ISIS, que sirven como excusa para justificar las guerras de rapiña imperialistas que los estados capitalistas económicamente más desarrollados han declarado a los pueblos del mundo, siendo esta la forma de dichas potencias para ampliar sus mercados y alcanzar así la consecución de un nuevo reparto geopolítico de grandes espacios de influencia, expolio de recursos naturales y el dominio voraz de las antiguas y actuales colonias, es decir, el capitalismo en su fase monopolista, exprimiendo a la humanidad para evitar su necesaria desaparición. La cuestión palestina, la autodeterminación de las naciones oprimidas, el antiimperialismo y la lucha por la liberación de los prisioneros políticos es cosa de todos. No callamos con Ucrania, no callamos con el Sáhara Occidental y desde luego no callaremos con Palestina. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Tenés ideas, tenés proyectos, pero ¿tenés quién te acompañe? Banco Credicop, para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.